Tengan un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la Facultad de Ciencias Técnicas, carrera Ingeniería Civil. Somos el grupo número 1 conformado por Baquepin Adrián, Chela Patín Sandra, Gómez Macías Grace, Meregildo Salinas Anderson y el que les habla Mina Quintero Marius. En la asignatura de Hormigón 1, docente Byron Baque Camposano. Diseño estructural o hormigón armado. Este consiste en unir hormigón con una estructura metálica de hierro para brindar mayor resistencia en sus estructuras. Uno de los más usados en la construcción de túneles, puentes, edificios, caminos y columnas. La ventaja de este material es el fácil acceso a sus componentes en casi cualquier lugar del mundo y posibilidad de producirlo en obras bajo supervisiones de expertos apoyándose en sus ensayos posteriores de resistencia. Existen hormigones de diversas resistencias, los cuales son utilizados según su función y fin de cada obra, basándose en sus características de permeabilidad, resistencia, estética, manejabilidad y el costo. Esta estructura está formada por cemento Portland, arena y conto de rodado. Y también está lo más importante, que se forma de armaduras metálicas que constan de hierros rodados. Su densidad es aproximadamente de 2.400 kilogramos sobre metros cúbicos. Y también su resistencia de comprensión se encuentra en un intervalo de aproximadamente 15 hasta 2.000 megapascales. Su resistencia a la tracción es muy baja. La ventaja de este hormigón es su demanda. En la actualidad, uno de donde más se utilizan este hormigón son obras colombianas por su comodidad. Implementarlo sería históricamente por su relativo bajo precio y facilidad de manejo. Aunque se pueden encontrar hormigones con resistencias cercanas a los 2000 megapascales, 50 megapascales, lo cual muestra la necesidad de invertir en investigaciones y tecnología para sacar el máximo provecho de las características mecánicas de este material. El acero estructural. El acero estructural se presenta por lo general en forma de perfilarias o láminas. Es un material que posee alta resistencia a compresión como la tracción, por lo que se necesita de otros tipos de material para trabajarlo y así tener una mayor resistencia. Debido a su vulnerabilidad a la corrección, por lo general va acompañado de un recubrimiento, el cual puede ser galvanizado. Este sería el recubrimiento de zinc, recubriendo también con anticorrosivos de pinturas o una mezcla de entre ellos, que sería mucho mejor. La ventaja de este acero es la limpieza de una obra y la posibilidad de reciclar una vez haya terminado el ciclo de su vida útil. El acero de las demoliciones se vende como chatarras, luego se funden en unas sudergésicas y una adicción de algunos componentes que se consigue de una nueva acero estructural. O sea, se vuelve a utilizar y llega a ser un nuevo acero estructural. Una desventaja es que el material ha evolucionado muy poco en Ecuador o Colombia, debido a un poco de utilización y su bajo costo, por lo que el hormigón requiere de investigación para mejorarlo cada vez ¿Cuál es más. la solución si se desea trabajar con cargas? Al agregarle acero al cemento hace que tenga una resistencia a la tracción y una buena resistencia a la comprensión. Al combinarlo se consigue el hormigón armado, que es capaz de soportar cargas de comprensión y tensiones de atracción y fuerzas que actúan sobre cualquier estructura. Las ventajas de utilizar hormigón armado es que es fuerte, es económico, es versátil, tiene durabilidad, es resistente al fuego, tiene ductibilidad, tiene resistencia sísmica y es factible para las construcciones, por lo cual se los emplea en construcciones de edificios, de cimentaciones, de puentes, de tuberías y canales. De acero para hormigón armado. Acero corrugado. Cumplirá con la norma INEN si la resistencia a la fluencia es mayor a los 420 megapascales y tendrá una
de formación unitaria de 0.0035 y el acero trabajado en frío. En este proceso se hace a temperatura ambiente y estas barras sufrirán torsión y estiramiento. En el acero liso, para los alambres que tengan una resistencia a la fluencia de mayor a 420 megapascales, su deformación unitaria será de 0.035 y cumplirán con las siguientes normas ecuatorianas del INE 1511, del 1510 y del 1626. El acero pretensado es un acero que cumplirá con las siguientes normas, que son normas internacionales del alambre de la CTM 421 y el alambre de baja relajación de la CTM 421 y el torón de la CTM 416 y las barras de alta resistencia de ACTM 722. Se dice que el acero estructural es utilizada por arquitectos, constructores e ingenieros, debido a la combinación de propiedades que benefician a ciertas obras civiles o proyectos de construcción. También se dice que desde la fabricación, esta tiene propiedades en las cuales las ventajas ofrecen que, por supuesto, las aplicaciones tiene que ir involucrada con la industria. Pues esto también juega un papel muy vital en la construcción y en diversas obras de la ingeniería. La importancia del acero estructural es que es un material sumamente importante en la industria de la construcción, ya que en casi todos los rubros de la industria se utiliza. Dice que los primeros indicios de acero, el acero estructural, se inició en la Edad Media con la fabricación de diversos objetos, cuchillos, armas, esculturas, en periodos políticos y renacimientos como un material complementario de la madera o clavos. También se dice que el acero estructural además también tiene partes posteriores e inferiores. Entonces, como nosotros como futuros ingenieros debemos de una u otra forma saber cuándo aplicarla y cuándo no. Por ende, es importante conocer el tipo de acero al momento de implementar en alguna obra civil. Claro, siempre y cuando respetando las normas que nos rigen para su uso. Por otro lado, también se puede decir que el acero estructural es como un pilar fundamental para la construcción. El hormigón armado y los materiales compuestos. Bueno, sabemos que el hormigón armado se utiliza en una infinidad de construcciones y estructuras, en su mayoría civiles, gracias a la ventaja que presentan, como es la resistencia al clima y al fuego, a su bajo costo de producción y a su alta resistencia a la compresión a la cual será sometida, asimismo como su ductilidad y tenacidad a solicitaciones de flexión. Pero ante todo esto presenta una dificultad. ¿Cuál es su corrosión? La corrosión de su acero de refuerzo. Bueno, la corrosión no es más y nada menos que una reacción química que provoca el desgaste en este caso del metal, al ser expuesto continuamente a factores climáticos o externos, los cuales van alterando su composición eléctrica, dando así como resultado el deterioro de sus moléculas y partículas. Si tomamos en cuenta el caso del acero de refuerzo en el hormigón, al ir corroyéndose va formando un producto de corrosión que sería que sería el óxido ferroso. Al tener ocupar un volumen mayor que el acero, eh, provoca presiones hacia el concreto, dando así origen a grietas y a su vez al desprendimiento del concreto en la estructura. Esto, al ser antiestético, también disminuye el anclaje del acero y, por lo tanto, su resistencia estructural será menor, dando así a un posible colapso de la estructura. Ante tal caso, se ha optado por la utilización de materiales compuestos,
los cuales se han ido implementando en el campo de la construcción. Bueno, un material compuesto no es más que aquel formado por dos componentes, de forma que las propiedades finales de este componente sean superiores que las de los componentes por separado. Un ejemplo claro sería el concreto asfáltico, el cual se utiliza mucho en la pavimentación de carreteras y autopistas. Este concreto asfáltico es una mezcla entre asfalto y agregados minerales de diversa naturaleza, los cuales dan como resultado una mezcla uniforme y bituminosa que al ser utilizado en caliente eh, se, se endurece y se impermeabiliza, dando así como resultado un material idóneo para estructuras urbanas, para proyectos urbanos. Otros ejemplos podemos encontrar sería los polímeros reforzados con fibras, las macrofibras, los refuerzos de fibras de vidrio sobre polímeros y las fibras de carbono boro. Se está implementando utilizar los polímeros de refuerzo con fibra como posible refuerzo del hormigón y asimismo como reemplazante del acero. Esto debido a sus múltiples ventajas que ofrecen, como pueden ser la mayor capacidad de no corroerse, y esto nos garantiza una mayor durabilidad de la construcción y disminuyendo los costos de mantenimiento que se le puede realizar a la estructura. Si se construye con hormigón y polímero de refuerzo, la estructura va a tener un menor peso en comparación a una estructura fabricada con hormigón y acero de refuerzo. Posee una alta resistencia a la tracción. Asimismo, su costo de producción que ofrecen los fabricantes será menor en relación a los costos de producción que nos ofrecen del acero de refuerzo. Posee un carácter anisotrópico, los cuales provocan diferentes comportamientos a tracción y a compresión, siendo menor la resistencia a la compresión y al cortante transversal. Asimismo, presenta una ley de fuerza de formación lineal y elástica y un módulo de elasticidad mucho menor que el del acero, provocando una menor ductibilidad al fallo y al rigidez de la estructura, dando como resultado que su diseño de estructura sea analizado de diferente manera en relación o en comparación al diseño que se realizaría con un acero ordinario, donde quienes gobernarían el diseño serían los límites de servicio. Les habla Gómez Macías Gresmichel. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el diseño de estructura en acero. Metalurgia. Es la ciencia que estudia la extracción de los metales desde su estado primitivo, su refinación, su preparación para su uso, incluyendo la composición de estructuras y propiedades, así como la conducta al exponerlo a las diferentes condiciones de uso. La importancia del acero como material de construcción. Se dice que el acero es uno de los materiales de construcción más usados a pesar de su alto costo volumétrico, su alta resistencia específica y su reducido coeficiente económico en la resistencia en tensiones lo hace especialmente un elemento útil para este tipo de esfuerzos. Tenemos ventajas y desventajas. Entre una de sus ventajas, pues los elementos del acero se prestan para la prefabricación y disminuyen el tiempo de la construcción. Otra ventaja es la facilidad que la mayoría de aceros usan actualmente en la construcción, pues para soldarse y permiten una mejor formación y facilita el momento de modificarlos. Una de las desventajas es la utilización de la mano de obra calificada en la fabricación, el alto costo de mantenimiento de aceros susceptibles, la corrosión, sobre todo en zonas costeras, su poca resistencia al fuego que obliga a que su uso de recubrimiento y la gran susceptibilidad al efecto del pandeo que establece. Existe un nivel de producción muy alto entre los principales fabricantes de acero. Entre ellos está China, Unión Europea, Estados Unidos. Son aquellos que tienen su mayor producción a comparación de los otros. Sobre el diseño estructural de acero, la clasificación de acero se encuentra agrupada de acuerdo al contenido de carbono. Puede ser bajo, medio, alto y muy alto. Los aceros bajos
de carbono tienen entre 0.15 a 0.30 de carbono, motivo por el cual se lo conoce como aceros suaves. Los aceros medios de carbono tienen de 0.30 a 0.45%, se los conoce como sólidos, duros y no son fáciles de forjar. Los aceros altos en carbono tienen de 0.45 a 0.75% y son sumamente sólidos y duros, suelen soldarse. Los aceros que son muy altos de carbono tienen entre 0.75 a 1.5% de carbono y son muy raramente fabricados debido a su restricción por trabajarlos. En fallas comunes en las estructuras metálicas tenemos un ejemplo, unas estructuras de bodegas o edificaciones metálicas en lo que es la Ciudad de México o Estados Unidos. Más que todos en Estados Unidos podemos ver los vientos que sufren frecuentemente y son esta estructura o estas edificaciones son afectadas. Entonces también entre una de ellas afecta lo que es el granizo, pues es una acción ambiental accidental y también pues el viento afecta a lo que es las zonas costeras. Error al cálculo. El proyecto estructural de los errores pueden ser múltiples y en algunas veces muy trascendentes, como el mal manejo de cargas o de solicitaciones, considerando coeficientes sísmicos o vientos erróneos. Muchas gracias por su atención.